Hola a todos, mi nombre es Susana y el día de hoy les vengo a hablar acerca de un tema que a mí me parece fascinante y tiene que ver con el mito de la diosa, eh, que es un poco lo que les voy a compartir a partir del libro que lleva el mismo nombre de unas psicoanalistas junguianas, Jules Cashford y Anne Baring, que justamente escribieron este libro con la intención al principio de hacer una recopilación de todas las divinidades femeninas en la historia de Occidente a lo largo de la historia y pues a las conclusiones a las que llegaron y que creo que es muy pertinente para este canal compartir esto. Y bueno, este es el primer video, es como la parte de introducción y de ahí vamos a estar hablando de diferentes diosas a lo largo de como una línea de tiempo. Ok, entonces en el libro podemos observar que la figura de la diosa o las distintas divinidades femeninas son producto de una transmisión continuada de imágenes a través del tiempo. O sea, hay una conexión desde las primeras diosas madre paleolíticas, pasando por el neolítico, todas las diosas paganas o precristianas de las diferentes culturas, ¿no? Desde los egipcios, los celtas, los griegos, romanos, etcétera. Todo porque nosotros bebemos de todas esas culturas, ¿no? De toda la cultura de Occidente tiene sus raíces en estos mitos también hebreos, sumerios, babilónicos, etcétera, que van bebiendo unas mitologías de otras, se van alimentando y entonces la figura de esta gran diosa madre aparece como, hagan de cuenta que es como un arquetipo, como un principio femenino que aparece de forma constante, a lo mejor con diferentes nombres o con diferentes atributos, pero en esencia es la misma. En esencia es la misma hasta llegar a, con el cristianismo, bueno, hay una clara desaparición de este principio femenino como lo concebían los antiguos o las civilizaciones antiguas, pero digamos que de alguna manera todavía perdura, aunque de forma un poquito diferente, de forma como escondida, disfrazada, ¿no? Porque no se le va a llamar tal cual a la Virgen María, por ejemplo, una diosa. Se le puede llamar la Madre de Dios, se le puede llamar Reina de los Cielos, pero está en un lugar subordinado dentro del cristianismo. Y y lo que vamos a hablar es justamente o sea, cómo llegamos a ese, con el cristianismo, cómo llegamos así, a entender así la divinidad o el principio femenino y cómo era antes. Entonces, pensemos que en estas culturas antiguas había todas estas diosas como diferentes advocaciones de este gran principio femenino, de esta gran diosa madre de todo, que también es parte de la tierra o simboliza también la tierra y la naturaleza, y también que posee un conjunto de valores o una forma de ver la vida o de percibir el mundo y el universo como un todo orgánico, sagrado y vivo. Eh, ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque las imágenes míticas, ¿sí? Los mitos, las historias de las culturas reflejan la cosmovisión, ¿sí? Reflejan cómo vemos el mundo, cómo lo percibimos. Entonces las imágenes míticas rigen las culturas. Y la pregunta que estas autoras al escribir el libro se hicieron fue, ¿qué significa que en nuestra cultura o cuáles son las implicaciones que en nuestra cultura aquí actual, occidental, qué, qué es lo que ocurre o cómo nos afecta que no haya o no se reconozca una imagen mítica del principio femenino, que solamente exista un único Dios, eh, pues masculino, ¿no? Que aunque personas puedan decir, no, Dios no tiene género, Dios está más allá de lo femenino y masculino, obviamente sí, o sea, todo proviene como de una inteligencia infinita que va mucho más allá del principio femenino masculino o que en todo caso los contiene a ambos. Pero en nuestra realidad cotidiana, en la religión dominante y en las creencias,
por más que digan que Dios no tiene género, simplemente cuando se hace referencia a Dios siempre es el Dios Padre, ¿no? Es nuestro Señor. Entonces, retomando la pregunta, ¿qué significa que nuestra cultura, en nuestra, en la religión que impera y que hemos crecido con ella desde hace muchos siglos, qué significa que no exista o que no se reconozca esta imagen mítica del principio femenino? Y lo que se pretende, uno de los objetivos de hacer estos videos, es ir viendo el paralelismo que tiene la desaparición de la diosa con la desacralización de la tierra y las consecuencias que tiene, ¿no? Porque al desaparecer la diosa como símbolo, como arquetipo, como parte de nuestros mitos, de nuestras historias, desaparece como si estuviera una parte de nuestra psique, hagan de cuenta como cercenada, como que no está reconocida, no la tenemos integrada en nuestra conciencia, sino que se esconde por ahí, y eso genera un desequilibrio entre el principio femenino y el principio masculino, y eso se ve reflejado tanto en nuestra vida como en la forma en cómo nos relacionamos con el mundo, y en este caso con la tierra, ¿no? Entonces, o buena parte de los problemas que existen de, pues, de contaminación, de extractivismo, de todo lo que ya sabemos, de ecología, ¿no? Los problemas que tenemos ecológicos, la falta de compasión, la falta de hermandad, solidaridad, etcétera, son valores asociados con este principio femenino. Ojo, no estoy diciendo que el problema aquí a veces es que confundimos esto con el género, ¿no? Decir, es que las mujeres son las que cuidan y los hombres son son los contrarios, ¿no? Son los que hacen la guerra. Eso es confundir energías arquetípicas con cuestiones de género. Entonces, no estoy hablando de eso, estoy hablando de niveles arquetípicos. Entonces, ¿qué significa para una sociedad que no exista este principio femenino? Y entonces, como les digo, vamos a ir viendo que muchas de las cosas que tenemos como sociedad, y sí, también incluye las guerras y todo esto, tiene que ver con esta falta de estos valores que simboliza este arquetipo de la diosa. Entonces, lo que se plantea en el libro, que es parte de lo que vamos a ir desmenuzando y explicando poco a poco, es que en la antigüedad los dioses o las divinidades eran inmanentes a la naturaleza, ¿no? A veces como que siento que no está bien comprendido. Por ejemplo, pensemos en la cosmovisión aquí nativoamericana, por ejemplo, de los mexicas, ¿no? A veces pensamos que eran como tontitos, y entonces decían, el sol es Dios, y la lluvia es otro Dios, y el fuego es Dios, y sí, como un árbol es Dios, ¿no? Y entonces como que entonces llegaron los europeos muy superiores a decirles, no, así no funciona, Dios está como el gran espíritu, bueno, no dirían gran espíritu, pero dirían, es como esta inteligencia infinita, y el Dios es uno, etcétera. Y entonces como si hubieran venido a enseñarles, cuando en realidad siento que no se comprende cómo lo veían. O sea, no es que pensaran que el agua es Dios o que el sol es Dios, sino que reconocían que la divinidad estaba presente en todo, la chispa divina estaba presente en todo, desde una plantita, desde una brisita de pasto hasta el sol, ¿sí? En todo estaba contenido este gran espíritu, ¿sí? Esta chispa divina, todo en la vida era sagrado, y así se reconocía y así se entendía, y no había una división. Pero después, como vamos a ir viendo en esta historia, obviamente pues aquí llegan con la invasión europea, pues cambian por completo la cosmovisión nativoamericana y adoptamos pues la religión cristiana, la religión católica, y con eso heredamos toda esta forma de entender
que ellos tenían, ¿no? Bebemos de todas estas mitologías de Occidente, desde los babilonios, los hebreos, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos y así, ¿no? Y luego los romanos que llegan a España y pues de España para acá. Entonces nosotros traemos toda esa cultura, nos guste o no, traemos toda esa cultura y ese bagaje occidental, inclusive más que nuestras propias cosmovisiones nativoamericanas. Y entonces es muy importante entenderlas porque es lo que configura nuestro mundo. Y entonces en el libro vamos a ver que a partir de las mitologías babilónicas se empieza a hacer una división de esto que había antes como esta comunión y esta unidad con la naturaleza, que insisto que estaba aquí presente en tierras americanas. Pero cuando recibimos toda esta herencia, tenemos que entender de dónde viene. Entonces, lo que ellas hablan, regresando, que en la mitología babilónica es cuando empieza a haber una división, que eso, a ver si después hago un video de eso, de entre la diosa y el dios. La diosa como representante de la naturaleza, como representante de las energías o las pulsiones de la naturaleza, pero entonces se convierte en una fuerza caótica que debía ser sometida, que debía ser ponerle orden. Y entonces de esa manera llega el dios para someter y poner orden a estas fuerzas incontrolables de la naturaleza. Y así entonces se separa no solamente la diosa del dios, sino que se separa el mundo físico, el mundo natural, del mundo espiritual. Y esta decisión, esta polaridad, es ahora sí que lo dio en la torre a todo, ¿no? Porque se rompe esta armonía que existía con el todo, ¿sí? Esta unión, esta sacralidad que he mencionado. Y entonces se concibe a la vida como que el mundo físico y el mundo espiritual pues pertenecen a especies diferentes, como que no se combina una cosa con la otra y entonces la naturaleza deja de ser sagrada. Y lo que busca pues el mito de la diosa y todo este movimiento de la espiritualidad de la diosa no es negar el principio masculino, sino restaurar el principio femenino a una situación de plena complementariedad entre lo femenino y lo masculino, insisto, como principios arquetípicos, y cómo estas energías tienen su equivalente en el mundo físico, en el mundo, cómo nos relacionamos con el todo, con la naturaleza y cómo volvemos a unir la espiritualidad con el mundo físico, que hacia eso va la espiritualidad de la diosa, hacia hacer una espiritualidad encarnada, ¿sí? Una espiritualidad donde lo sagrado esté aquí en la tierra, sea inmanente y no trascendente, o en todo caso inmanente y trascendente, no solo trascendente, ¿no? Que es más allá, sino que está aquí, lo sagrado está presente en toda la vida. Y bueno, de eso va un poco y entonces ya después se empieza a dividir como vamos a ir hablando como pequeños capítulos desde las diosas paleolíticas, haciendo un recorrido hasta llegar pues al arquetipo por ejemplo, de la Virgen María, ¿no? Inclusive después también un arquetipo muy, muy, que está cobrando mucho auge paradójicamente, ¿no? Dentro de la espiritualidad de la diosa es la figura de María Magdalena. Obviamente no reconocida como dentro del cristianismo ortodoxo, pero sí recuperando este principio femenino tan importante que perdimos en algún momento y que ahora necesitamos recuperar. Y bueno, en estos videos voy a ir explicando un poco por qué y para qué. Y bueno, ya con eso dejo esto, nada más es una introducción y bueno, pues ya espero poder seguir compartiendo, espero que les guste y espero que al menos les haga como cuestionarse un poquito todo lo que damos por hecho a veces. Bueno, me despido, les mando un abrazo.